Muy bien, hermanos, hoy día es martes 17 de febrero, martes 17 de febrero. El título de nuestra lección para hoy día ahí está en la pantalla. Participemos ahora, hermanos, todos, plena micro. ¿Alguien puede confirmar si se ve la presentación? Dele una leída a ver al título. La cabeza de la iglesia. Muy bien, gracias, hermana Francisca. La cabeza de la iglesia, ¿no? La cabeza de la iglesia. Bueno, como introducción siempre meditamos, ¿no? En este título, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar o qué nos dice este título, ¿no? La cabeza. Entonces hay que pensar en qué es una cabeza, pues, ¿no? ¿Qué es la cabeza? En el cuerpo humano tenemos una cabeza, pero figuradamente también se habla de cabeza, ¿no? Cuando alguien está dirigiendo algo, ¿no? Entonces la cabeza, pero ahora vamos a ver la cabeza de la iglesia, ¿no? Hermano Justo, Por favor, hermana, participe. eh, hay un versículo en la Biblia que causa bastante controversia porque de allí nace la idea, la doctrina, ¿cierto?, de que Pedro era la cabeza de la iglesia, cuando Jesús le dice que sobre esa roca, que es una piedrita, ¿cierto?, edificaría su iglesia, se estaba refiriendo no a Pedro, sino que se estaba refiriendo a sí mismo, porque Cristo es la roca, Pedro era la piedrita. Entonces nace una doctrina que funda una iglesia que tiene un líder que dice ser la voz y ser quien recibe toda la gloria de parte de Dios, ¿cierto? Para dirigir al mundo, se podría decir, a la Iglesia Católica en este caso, ¿cierto? Eh, el representante de Dios en este mundo. Así, a ese punto. Sabemos, y porque Jesús lo dice, que Él es la cabeza de la iglesia, Él es la roca, Él es la piedra angular sobre la cual, cierto, se sujeta esta iglesia que somos nosotros. ¿Ah? Entonces, allí es cierto tener presente que es Él, no hay más. Muy bien, hermanos, sí, pues, así como dice nuestra hermana Mónica, ¿no? Que vamos a estudiar de que Cristo es la cabeza, no Pedro, no, Pedro no es la cabeza. Eso vamos a ver también, ¿no? De que, bueno, de que Dios, el Señor Jesús, cuando menciona, tal vez aclarando ya aquí, ¿no? Este punto, ¿qué dice la gente acerca de mí? O sea, ¿qué dice la gente acerca de Cristo? ¿Qué dice la gente? Los discípulos, al escuchar esa pregunta, dicen, bueno, unos piensan que tú eres un profeta, que tú eres el que un profeta resucitado y así. La gente cree de diferentes maneras, como hoy en día, pues hermanos, ¿qué creen, no? Y como la hermana Mónica también hace mención, hay gente que cree, ¿no? Que la cabeza de la iglesia es Pedro, cree, ¿no? Entonces, ¿y Jesús qué dijo? Entonces Jesús dijo, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? No, o en otras palabras, para ustedes, Cristo, ¿quién es? ¿O quién soy yo? A ver, para ustedes, díganme. Y entonces ahí, ¿no? Pedro es el que habla y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces el Señor Jesús le felicita y le dice, bueno, Pedro, bienaventurado eres porque has hablado inspirado por el Espíritu Santo. O sea, Dios ha puesto palabras en tu boca. Entonces, y también, hermanos, hay que hacer mención de que el Señor Jesús mencionó y dijo, ¿no? Tú también no eres Simón, ¿no es cierto? Y tu nombre va a ser ahora Pedro.
¿no? O sea, piedra, ¿no? Significa piedra, pero cuando uno ve, hermanos, piedra significa, en este caso, Pedro, ¿no? O sea, en idioma original habla de una piedra pequeña, ¿no? No de una piedra grande o como una roca, ¿no? Sino una piedra, ¿no? Así como todos los discípulos también son piedras. Y nosotros también seríamos piedras, ¿no? Pero pequeñas, ¿no? Ahora, le dice, ¿no? Que mm, por esa fe que él tenía, ¿no? De que Cristo es el Hijo del Dios viviente, entonces sobre ese concepto, sobre eh, ese aprendizaje que había tenido o que le ha inspirado el Espíritu Santo, ¿no? De que Jesús es el Hijo del Dios viviente, sobre esa fe que es en Cristo, entonces dice, edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sino sobre lo que él ha dicho, de que Jesús es, ¿no? El Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, sobre esa fe que tienes, Pedro, de que Jesús o Cristo es la cabeza, en otras palabras, edificaré pues mi iglesia sobre esa fe que tuvo, ¿no? Pedro, en este caso, que el Espíritu Santo le hizo hablar eso. Y al poco rato, cuando Jesús dice que va a ir a Jerusalén y ahí le van a matar, Pedro, pues, no, lo que es humano, mire, resalta aquí lo que es humano, pecador como nosotros, Pedro, le dice, pues, no. O sea, se convierte en un instrumento de Satanás. Y le dice, ¿cómo vas a permitir que te pase eso? No, no tiene que pasarte eso. Así le habla a Jesús, aparte, ¿no? Le lleva y le dice, no, no puedes permitir que te pases. ¿Cómo te van a matar? ¿No? Entonces el Señor Jesús le dice ahora, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro, ¿no? O sea que Satanás se metió pues en Pedro, ¿no? O sea, por una parte, el Espíritu Santo le usó y después por otra parte, Satanás también lo usó, ¿no? Entonces, Pedro, como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, ahí nos hace ver, ¿no? De que realmente, pues, Pedro no es, vamos a ver que no es la cabeza de la iglesia, ¿no? Como Hermano, sugiere eso, ¿no? Termino la idea y en otros pasajes bíblicos explica realmente quién es el fundamento de la iglesia, como la hermana lo había mencionado, que es la piedra angular, la roca, ¿no? En una cimentación de una casa hay una piedra angular, debe ser así, que rige toda la construcción, el modelo, digamos, ¿no? Una piedra angular. Sí, en el templo de Jerusalén en que levantó Salomón, justo había una piedra desechada, y no lo consideraban y la casa pues no se podía hacer, el templo, entonces después se dieron cuenta esa piedra desechada era la piedra principal de ese templo. Y por eso también se ilustra así, ¿no? Que Jesús, que era rechazado, pero él es pues la cabeza, o sea, la piedra principal o la roca, ¿no? Que rige la construcción figuradamente, ¿no? De un templo. Sí, hermana, por favor, participe. sí, mi hermano, y bueno, viendo el título de la lección, la alegoría de la cabeza, o sea, una cabeza para que pueda dirigir todo, necesita un cuerpo, ¿cierto? Y esta alegoría, ¿cierto? Dice que Pablo usa una imagen poderosa de Jesús que no está separado de su pueblo. La iglesia, ¿cierto? Es su extensión visible en la tierra, es su instrumento, es su representación espiritual, así como la cabeza y el cuerpo son uno, Cristo y su pueblo están unidos. Esto tiene un eco profético también en la unión entre el esposo y la esposa, el rey y su pueblo, el segundo Adán y su nueva humanidad, ¿cierto? Eh, entonces, la iglesia no se gobierna por cultura, se gobierna, ¿cierto?, por Cristo, porque Él es la cabeza, Él es quien gobierna. Es la cabeza donde está el cerebro, ¿cierto? La que gobierna todo, la que manda las indicaciones al cuerpo. Eh,
si nuestra cabeza, si nuestro cerebro no funcionara, nuestro cuerpo no tendría nada que hacer, o sea, estaría muerto. Entonces, eh, el hecho de que Jesús sea la iglesia significa que Él es la autoridad suprema, que Él es la fuente de vida, que Él es quien gobierna y dirige, que Él está unido orgánicamente a su pueblo y el destino del cuerpo está ligado al de Él. Muy bien. Gracias, hermana, por su participación, indicándonos claramente, ¿no es cierto?, de que Cristo es la cabeza, el gobernante, el que dirige, ¿no es cierto?, a la iglesia. La figura, en este caso, Cristo se hace la comparación con la cabeza de un cuerpo humano y el cuerpo humano vendría a ser o sea, representaría la iglesia que somos nosotros, ¿no? Eso es esa figura también, como anteriormente decíamos, en la construcción de un templo, entonces hay una piedra principal para guiar toda la construcción y esa piedra angular viene a ser Cristo. Y nosotros venimos a ser piedritas así, pequeñas como los discípulos también, como Pedro, una piedrita pequeña que es parte, ¿no?, de esa construcción, o un ladrillito y así nos imaginamos, ¿no? Entonces, ahora, en la otra figura, la cabeza es Cristo, la que dirige, ¿no es cierto? Y dirige todo el cuerpo, ¿no? Y, y también la otra ilustración podría ser que el esposo es cabeza de la familia, o la esposa ahí está, y los hijos, ¿no? Entonces es una figura, ¿no? Es una figura, ¿no? Para hacer ver Cristo quien dirige, ¿no? Hermano, justo, Y por favor participe, hermano Marcelino. bien, hermanos, ya que este es un tema importante, a quien se le dijo lo que se le dijo fue a Pedro. Y Pedro es el que entendió bien y él explica lo que quiso decir Jesús. No estaba diciendo Jesús que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, no, absolutamente no. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice, desde el 2 lo leamos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. El 3. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, 4, al cual allegándoos piedra viva. ¿Quién es piedra viva? Jesús, al cual allegándoos piedra viva, reprobado cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere a ella no será confundida. Entonces, ¿sobre quién fue edificada la iglesia? Sobre la roca viva que es Cristo. Desde tiempos antiguos se mencionaba sobre la roca viva que es Cristo mismo. Y el 7, y ella es pues a vosotros que creéis más que los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron. Esta fue hecha la cabeza del ángulo. ¿Quién? Cristo. 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos a que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, por la cual fueron también ordenados. Muy bien, allí parece que hemos encontrado la explicación. ¿Por quién? Por Pedro mismo, porque aquella palabra fue dirigido de parte de Jesús a Pedro, y allí en su libro él explica claramente. Él nunca dice que yo soy el que sobre quien es edificado la iglesia, no, es sobre Cristo. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. ¿Y eso dónde está, hermanos? En Primera de Pedro, capítulo 2, y leyó desde el versículo 2 hasta el versículo 8, ¿no? Dando una respuesta categórica de eso, ¿no? O sea, lo equivocado que han indicado, ¿no? De que
Pedro sea el fundamento de la iglesia, ¿no? O la piedra, ¿no? Donde se edifica la iglesia. De ahí que el papado dice seguir esa línea, ¿no? De que Dios le encomendó, pero no es así, se está aclarando y el mismo apóstol Pedro, inspirado por Dios, hace mención, ¿no? De que la piedra viva, la piedra angular, ¿no? El modelo, ¿no? O donde está sustentado la iglesia es Cristo, es la piedra angular, ¿no es cierto? Entonces, claro, vivimos en un mundo donde el enemigo genera pues esa confusión, las mentiras y los engaños. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, participa, hermano, pregunta, comenta también, hermano. Y estamos aprendiendo. Vamos a ver qué dice la lección. Aquí en la lección dice, hay que leer Efesios capítulo 1, versículo 22, Colosenses 2, 10. Y la pregunta que hay que contestar dice, ¿a qué se refiere Pablo cuando llama a Jesús cabeza de la iglesia? ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se está, hermanos, refiriendo Pablo cuando le llama pues a Jesús? No, claro, estoy inspirado por Dios, le llama que es la cabeza de la iglesia. También vamos a ver Efesios 5, 23. Entonces empezamos a leer la palabra de Dios. A ver, ayuden hermanos a entender. Efesios 1, 22. No olvidemos la pregunta, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Dice, ¿no? Pablo, cuando llama a Jesús cabeza de la iglesia. ¿A qué se está refiriendo? ¿No? Vamos a ver. Efesios 1, 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Mire, es un texto sacado de su contexto, digamos, ¿no? Aquí. Pero hay que entenderlo en su contexto. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando? ¿No? Está diciendo aquí, sometió. ¿Quién ha sometido? ¿A quién ha sometido? Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo sus pies de quién? Y lo dio, dice, por cabeza, ¿no? Aquí dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia. Bueno, por los comentarios que hemos hecho, tendría que ser Jesús. Lo Hermano, dio por cabeza sobre todas las cosas. Habría que leerla en su contexto. Sí, hermana, por favor, participe. sí, ahí en mi versión del lenguaje actual dice, están los dos versículos juntos, el 22 y el 23, dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Muy bien, muy bien. Ahí está esta versión que la juntó al capítulo, no, en este capítulo 1, no el 22 y el versículos 22 y 23, como nos leyó, lo aclaró claramente. Y vamos a ver aquí, aquí yo tengo la Biblia en la versión, dice aquí, Biblia de las Américas, por decir ahí. Ahí voy a ver allí, podría ser también la Reina Valera. Y si leemos, hermanos, desde el 17, dice así, ¿no? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que está diciendo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, entonces aquí nos ubicamos bien, hermanos. Entonces el Señor Jesucristo está aquí como hombre, ¿no? Como hombre, ahí está, como hombre. Vamos a ver algunos soniditos, siempre se escuchan, lo apagamos. Muy bien. Entonces, hermanos, dice ahí, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Señor Jesucristo era un hombre 100% como nosotros. Y como hombre, su Dios, ¿quién era? Nuestro Padre. El Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. O sea, está pidiendo que se nos dé también a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, ¿no? En un mejor conocimiento de Él. O sea, lo que de eso se trata, ¿no? De entender quién es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí es otro problema, ¿no? Que para unos es una cosa, otra cosa, Jesucristo, ¿no?
Entonces, ahí está diciéndonos que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Padre de gloria, ¿no? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, o sea, del Señor Jesucristo, conocerlo a Él. Y continúa y dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. O sea, que podamos entender, hermanos, ¿no? Entonces, figuradamente habla de ojos de vuestro corazón o entendimiento, ¿no? Sean iluminados, dicen, ¿no? Que podamos entender, seamos iluminados, no estemos en la oscuridad, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Entonces, hay que comprender, hay que saber cuál es la esperanza, ¿no? Que nos ha llamado el Señor. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pues hablando de la herencia, ¿no? Que tenemos, hermanos, nos enteramos que tenemos herencia, ¿no? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Ahí está. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, hermanos? ¿Cuán poderoso es Dios? Pues mirar nada más algo pequeño que Dios ha creado, hermanos. Cualquier cosa que ha creado Dios, pues hermanos, pues eso es una maravilla, pues no puede aparecer de la nada. Es una maravilla todo, hermanos, hasta la materia, hasta un átomo, hermanos, como los estudiantes de química, ven, ¿no? Es un micromundo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Es la grandeza del poder. Está aquí, ¿no? Haciendo mención de que Dios nos dé sabiduría, ¿no? Para entender esa grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, ¿no? Pero eso lo va a entender el que cree en primer lugar, ¿no? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ¿no? El 20 dice, el cual obró en Cristo. Entonces, hermanos, aquí está ya dándonos respuesta de una cosa importante. O sea, Dios se manifiesta a través del Hijo, de Cristo. Todo ese poder, esa grandeza, ¿no? Entonces se muestra en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual obró, se mostró, ¿no? Obró también, ¿no? Hemos visto a través de obras, ¿no? El cual obró en Cristo, es el poder de Dios, ¿no? Cuando le resucitó de entre los muertos. Ahí está el poder de Dios, ¿no? Que le resucita al Señor Jesucristo al tercer día y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, miren el poder de nuestro Padre Dios, muy por encima de todo principado. O sea, el Señor por eso es preeminente, ¿no? Por encima de todos los príncipes, ¿no? Por encima de todo principado, de toda autoridad. O sea, es la cabeza, pues, ¿no? De todo, dice ahí, eh, por encima de todo poder, por encima de todo dominio, hermanos, de todo nombre que se nombra, ¿no? Por encima, ¿no? No solo en este siglo, hermanos, sino también en el venidero, dice así la palabra. Y viene el 22 que hemos leído. Y todo sometió bajo sus pies. Sus pies, ahora sí entendemos sobre sus pies de nuestro Señor Jesucristo. Está sometido todo, ¿no? Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Ahí está claramente, hermanos, ¿no? Y él lo dio a Jesucristo, hermanos, como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Prácticamente, pues, o sea, nuestro Señor Jesucristo, pues, es el mismo Dios, pero en forma, en carne, ¿no? Pero ahí está. Entonces, ahora está ahí a la derecha de nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y como nuestro hermano mayor, ¿no? Ahí, entonces él ha sido puesto así por Dios, ¿no? Y está ahí juntamente con el Padre. Pero el mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es el mismo Dios, pues, ¿no? Porque todo el poder, todo está pues en Él, en el cielo, en la tierra, ¿no? Y dice a sus discípulos, por tanto, ya tengo el poder todo, entonces vayan, hagan discípulos a todo el mundo, ¿no? Bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, a los que creen, ¿no? Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, ¿no? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, entonces,
la cual dice es su cuerpo. O sea, la iglesia, hermanos, es el cuerpo, pues somos nosotros, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, ahí está la clave. En Jesucristo está pues nuestro Dios y hay que conocerlo a Él para conocer a Dios, ¿no? Y es el fundamento, es la cabeza de la iglesia, pues, no es el pastor, no es un ser humano como en otros grupos religiosos se levanta, ¿no es cierto? Como cabeza, incluso se levantan como si fuera Dios, ¿no? No estudian, creo que la palabra del Señor, como estamos leyendo acá, sino creen que es Dios, ¿no? Pedro, ¿no? Como lo ven ahí como cabeza, pero no es así, pues no, hermano, sino es Jesucristo, es la cabeza de todas las cosas, a la iglesia dice, ¿no? La cual es su cuerpo, pues el cuerpo somos nosotros, la iglesia. Bueno, ahí está, hermanos, miren el texto en su contexto, estamos viendo para entender y más cosas estamos, y se aclara, sino, y sometió todas las cosas Gusto. bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sí, hermano. Es bueno también entender en la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el Imperio Romano? El Imperio Romano, el César era llamado también pontífice y también las personas que debían gobernar Roma solamente eran de esa familia. Eso se llamaba sucesión de los Césares. Y la Iglesia Católica justamente tomó ese mismo, ah, podemos decir, rango o ese mismo costumbre, tradición, copiando a los romanos. La sucesión papal, la sucesión apostólica de Pedro, se sentó en el trono de Pedro, luego otro papa, la sucesión. Eso está viniendo de los costumbres de los romanos, que le ponían al heredero que le sigue al otro, al otro, y así. Y le llaman también pontífice, pero jamás en la Biblia se nombra de que alguien es cabeza de la iglesia solamente a Cristo. Y Cristo mandó al Espíritu Santo en su lugar, y el Espíritu Santo es que distribuye los dones a cada uno, a sus hijos, y hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, el usurpar que el papado es la cabeza de la iglesia, es usurpar el derecho que tiene solamente a Cristo. No por nada en Daniel ya decía que este poder iba a ser blasfemias. Y blasfemia es ponerse en lugar de Dios, por ejemplo, poder perdonar los pecados solamente corresponde a Dios, no a los hombres. Hay mucha cosa que se puede decir en este momento. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, por hacer esas aclaraciones. Claro, porque vivimos en un mundo en conflicto y uno se puede preguntar, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Entonces, la Biblia está revelándonos, está haciéndonos ver dónde está la mentira y dónde está la verdad. Por eso hay que estudiar la Biblia, ¿no? Entonces aquí hemos visto históricamente, como dice el hermano, y es así, ¿no es cierto?, de que la iglesia cristiana aperturó pues las puertas a las tradiciones y costumbres de Roma. Los romanos se metieron dentro de la iglesia y trajeron sus tradiciones, sus costumbres y su costumbre de los césares, ¿no? Como Constantino, por ejemplo, entonces había una tradición, como dicen, una sucesión, dicen, ¿no? Ellos, de que estaban ahí oh, los césares o reyes de Roma, ¿no? Eh, ellos, o pontífices se llamaban también, o sea, que eran pues el concepto, ¿no? Que viene desde Babilonia, ¿no? Siempre que el rey se creía Dios, pues todos los reyes se creían Dios. Y los romanos también, de igual manera, los césares eran, pues, Dios, se creían dioses y eran adorados como dioses, pues, los césares. Y en ese asiento del César, eso captó, pues, ¿no? O fue engañada la iglesia cristiana, fue pervertida y adoptó esa tradición y hicieron sentar, pues, ¿no? En este caso, a quien se le llama papa, ¿no? A este pontífice, o sea,
y se cree Dios, pues siguiendo esa tradición, esa costumbre. No es bíblico y estamos aclarando aquí que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. No es Pedro, no es ningún ser humano de esta tierra, no, no. Bueno, ¿qué más dice aquí Efesios 5:23? Vamos a ver, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza, dice, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Antes creo que me pasé un texto bíblico, sí, pues no he leído este Efesios 5. A ver aquí, sí, ¿cuántos textos habían aquí? Habían 3. Efesios o Colosenses 2:10. Este me falta leer, creo, aquí. Y vosotros estáis completos en él, dice, ¿no? En Colosenses 2:10, hermanos. Y miren, y vosotros estáis completos en él. ¿En quién? Siempre en el contexto hay que leer, hermanos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, no? Y vosotros estáis completos en él. Está hablando seguramente de nosotros, pero completos en quién. En él podemos suponer que es el Señor Jesucristo. Claro, que es la cabeza, dice, de todo principado y potestad. Entonces, uno de repente quiere leer, y es importante, hermanos, creo, estos conceptos que nos aclaran muchos otros que de repente están medio oscuros, ¿no? Respecto a esto. Colosenses 2:10. Aquí, aperturo, aquí, vamos a ver Colosenses, aquí está Colosenses 2:10. 2:10, ahí está. Entonces, aquí está Colosenses 2:10, ¿no? Ahí lo pintamos. Y ahí está diciendo, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y si uno lee desde el 6, digamos ahí está, dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. O sea, debemos andar así como hemos recibido, dice, a Cristo Jesús, nuestro Señor, andad en él, dice, ¿no? Es interesante esa palabrita, ¿no? En él. No, no está diciendo, bueno, podríamos entender con él también, ¿no? Pero dice en él, o sea, es más profundo, ¿no? De simplemente decir con él. Firmemente dice arraigados y edificados en él. O sea, debemos arraigar, ¿no es cierto? Arraigarnos, como la raíz se agarra de la tierra, ¿no es cierto? Arraigados, dice, y edificados en él. Así como hemos visto, piedra principal es el Señor Jesucristo, y nosotros somos otra piedrita o un ladrillito por ahí en la construcción de un templo, y confirmados en vuestra fe, confirmados, tal como fuisteis instruidos, dicen, ¿no? Confirmados en nuestra fe, hermanos, como nos hemos sido instruidos, rebosando de gratitud, claro, deberían estar agradecidos. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, y justamente hemos hablado algo de filosofía o tradiciones, costumbres. Eso es lo que, mira, el diablo hace, engaña mediante la filosofía, hermanos, las tradiciones, como hemos visto esto, ¿no? De los Césares, ¿no? Su sucesión de los Césares, que eso ha entrado dentro de la iglesia para engañar, de la iglesia cristiana y se convirtió pues en lo que es hoy, se dice la iglesia madre, pero sin embargo se prostituyó con las tradiciones y costumbres, ¿no? Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, o sea, no hay que dejarse engañar. Y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, miren hermanos, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, ahí está, hermanos, justamente las profecías que aclaran, ¿no? En el conflicto que vivimos se ha metido el diablo dentro de la misma iglesia y confunde pues a la gente, ¿no? Que no estudia la Biblia, sobre todo. Todos tienen la Biblia, pero no lo leen, ¿no? Sino se guían por lo que dicen los hombres, las tradiciones y las costumbres, filosofías humanas. Continuando, dice, porque toda la plenitud de la deidad, hermanos, hemos estudiado de la deidad, tenemos un solo Dios, hermanos, un solo Dios, la deidad por toda, dice, porque toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? De Dios, hermanos, reside corporalmente en él. Aquí está refiriendo, hermanos. O sea, Dios está pues en el Señor Jesucristo, está refiriéndose a él, corporalmente en él. O sea, Dios se ha manifestado en esta tierra a través del Hijo.
Todo el poder hemos leído también y todo, ¿no? Lo que es Dios está en el Señor Jesucristo. Y el 20, ahí, os digo, el 10 es lo que estábamos leyendo. Y habéis sido hechos completos en Él. Entonces somos completos en Jesucristo, pues hermanos. Que es la cabeza, Jesucristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es la cabeza. O sea, si alguien hay que mirar como modelo, como ejemplo, o hay que ligarse, hay que unirse, hermanos, es pues a Cristo, que Él es la cabeza. Y si no estamos ligados a la cabeza, no dependemos de Él, hermanos, pues, ¿qué podríamos decir? Bueno, o un órgano del cuerpo humano que está desligado, digamos, de la cabeza, pues ya muere, ¿no? Dice así, el 11 dice, en él también fuiste circuncidados en una circuncisión no hecha por mano, dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces, este es el asunto, ¿no? Miren, la circuncisión no es simplemente circuncisión de la carne, ¿no? No hecha por mano, dice, ¿no? Al quitar el cuerpo de la carne, dice, mediante la circuncisión de Cristo. O sea, es nuestro corazón el que circuncida. O sea, dejar el hombre viejo, lo que somos carnal, ¿no es cierto? El hombre carnal, ¿no? Dejar todo lo malo, el pecado, ¿no? Eso significa la circuncisión, pues, ¿no? Ahí dice, ¿no? Al quitar el cuerpo de la carne, ¿sí, no? Carnal, mediante que la circuncisión de Cristo, ¿no? A eso se refiere a la circuncisión en el fondo, como hoy es el bautismo también, ¿no? Morimos el viejo hombre y nacemos un nuevo hombre. Eso más o menos la idea está ahí. 12 dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Ahí está, hermanos. Que cuando nos bautizamos, somos sepultados, muertos, el hombre carnal, el hombre viejo, el hombre que hacía pecado, en el bautismo muerto, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos. O sea, cuando salimos del agua, porque nos sepultan nosotros a ser bautizados, muerto el hombre viejo, eso es una forma simbólica de explicar, y cuando salimos del agua, hermanos, pues es como Jesús resucitó al tercer día, entonces nacemos un hombre, hijos de Dios, como hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que entender y comprender, y eso está aclarando aquí. Colosenses 2:13 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿no? Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Claro, nosotros estábamos muertos en el pecado, ¿no? Pero gracias a Jesús ahora tenemos vida, ¿no? Habiéndonos perdonado todos los delitos, ¿no? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz. Muy bien, entonces, hermanos, de repente humanamente no vivía anteriormente, incluso de una forma simbólica también, ¿no? Se sacrificaban animalitos, las leyes rituales y todo, ¿no? Entonces dio cumplimiento, pues en la cruz se clava eso, es decir, en la misma ley de Dios, ¿no? Que nos sentenciaba la pena de muerte, los 10 mandamientos, pues, entonces ahora ya no nos condena, ¿por qué? Porque creemos en Cristo, ¿no? Bueno, Creemos en justo. Cristo. Termino ese texto ahí, y habiendo despojado, dice, a los poderes y autoridades, ¿no? Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. O sea, el triunfo, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, hermano Marcelino. Ese texto de Colosenses 2:14, si se lee un versículo antes y quizás dos, se entiende. Hay algo que era contra nosotros. ¿A quién se escribe Colosenses? A los judíos, ¿no es cierto?, que estaban en Colosas. Y contra los judíos que estaban contra de ellos, en contra, dice. Y en la ley de los 10 mandamientos nada está en contra de nosotros, está a favor de nosotros. Si te dice no mates, y si tú no matas, no vas a ir a la cárcel, está a favor de ti. Cualquiera de los 10 mandamientos está a favor de ti, ninguno está en contra de ti. Entonces había algo en contra, y eso está en Deuteronomios capítulo 31.
versículo 26, allí encuentras aquellas cosas escritas contra, lo pondrás al lado del arca del pacto. Pero los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto. Esas cosas fueron clavadas en la cruz. Si leemos con su contexto, entonces entendemos cuáles eran en contra y cuáles no son en contra de los israelitas. Eso nomás. Muy bien, hermano Marcelino, ahí las aclaraciones, ¿no? Yo estaba aquí también viendo esto, miren, hermanos. Bueno, hay tantas cosas que debemos crecer en Cristo porque ya entendemos que todo el poder, hermanos, todo lo que es Dios, todo lo que es Dios está en Cristo Jesús, ¿no? Eso, por eso es la cabeza y debemos estar ligados, unidos, en comunión con Él y crecer, me está diciendo, ¿no? Estaba viendo esto, dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros de repente, sin darnos cuenta, estamos todavía con estas tradiciones humanas, ¿no? Dice aquí, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Es una pregunta, ¿no? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, tantas cosas uno puede hacer, hermanos, ¿no? Vestirse bonito como hijos de Dios y caminar por la calle, o comer las cosas que son, no, las cosas que de repente son convenientes para nuestra salud y tantas cosas. Pero todo eso, hermanos, ¿no? Está haciendo un contraste, ¿no? Todo lo que uno pueda hacer, a ver, no te va a servir, dice, ¿para qué? Aquí dice, contra los apetitos de la carne. ¿Cómo tú puedes vencer esas inclinaciones, ¿no? De la carne que hay, esas tendencias carnales que hay en el ser humano? Porque todas las cosas que tú estés haciendo por acá, esto no toques, no hagas esto, no hagas aquello. Bueno, entonces eso es lo que está. Y entonces uno si lee el capítulo ya 3, ahí va a dar la respuesta, ¿no? Y sería bueno como tarea leer, ¿no? Ahí, ¿no? El capítulo 3 de Colosenses. Bueno, estamos en el estudio, ¿no? De justamente el libro de Colosenses. Y hay que leer, ¿no? En su contexto se entiende, porque estamos tocando solamente versículos y a veces no lo entendemos, pues no así. Y Efesios 5:23, pasando a otro libro, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí hay otra ilustración, hermanos, que en Efesios dice, el marido, dice la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, que es cabeza, pues, de la mujer. Ya sabemos que no es para oprimir, para pisotear a la mujer o a la esposa, ¿no es cierto? No. Es así, la figura es de que así como Cristo, dice, ¿no? Entonces, si el esposo es cabeza, dice, es así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Acaso Cristo nos está pisoteándonos a nosotros, a la iglesia? Más al contrario, Cristo ha dado su vida por nosotros, ¿o no? Entonces, así el esposo, el marido, también tiene que dar la vida por su esposa, ¿no? Tratarle de lo mejor, ¿no? Eso es lo que es, la figura es esa, ¿no? El concepto. Entonces, pero ahí está dando el concepto, ¿no? De marido y mujer, marido cabeza. Entonces, Cristo es cabeza, pues, de la iglesia, ¿no? O que la iglesia sería como la esposa, digamos, ¿no? La cual es su cuerpo, pues, ¿no? Ahí está. Y Él es su Salvador. Es el que ha dado su vida por nosotros, el que nos salva. Es común, comentarios, hermanos, dice, es común en numerosos idiomas referirse metafóricamente a una posición de liderazgo como la cabeza. Claro, cuando hay liderazgo, ¿a quién ponemos de cabeza? ¿A quién? A ver, ¿quién nos va a representar? No, en un grupo de personas, ¿no? Dice, ¿quién va a ser nuestra cabeza? ¿Quién nos va a representar? En una institución también, de repente, el gerente es el que va a representar a la empresa, no sé, el rector va a representar, ¿no? A toda la universidad, ¿no?
Y así, el presidente va a representar a todo el país, y así, ¿no, hermanos? Entonces, como cabeza, ¿no? De todo el país, ya, el presidente, ¿no? El que manda. Entonces, eso es lo que nos está diciendo también, humanamente se ve el significado de cabeza, también se utiliza así, en el liderazgo. Algo que también se observa en la Biblia, ¿no? Nota el sentido de la palabra cabeza en los siguientes textos. En la Biblia también se habla, ¿no? En diferentes circunstancias, entonces se nombra pues líder, y vienen a ser las cabezas, como Moisés escogió pues varones de virtud entre todo Israel, hermanos. ¿Ah? Recuerdan que él estaba dirigiendo no sé cuántos millones de personas ahí por el desierto, y él, el único que tenía que resolver todos los problemas de los millones de personas, en cola esos millones de personas estaban, pues, ¿qué le va a alcanzar? Pues toda su vida, ni siquiera para atender a todos. Entonces su suegro Jetro le aconsejó, no estás haciendo mal, Moisés, organiza pues a todos, divídelos entre miles, o sea, así de 100 en 100, de 50 en 50, de 10 en 10, y pon líderes de cada grupo o jefes, ¿no? Y ya lo que ellos no pueden resolver, tú resolverías el problema. Pero busca jefes que es consagrados, pues nombres que realmente pueden dirigir. Entonces Moisés escogió varones de virtud entre todo Israel y los puso pues por jefes, literalmente como cabezas, pues no, ahí está el concepto de cabeza sobre el pueblo, ¿no? Sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, como dice Éxodo 18:25, hermanos. En otra parte habla de los jefes, literalmente cabezas, ¿no? De la congregación. ¿Dónde dice esto, hermanos? En Números 31:26, ¿qué dice? Dice ahí, cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales. Hablando de un botín, ¿no? De hombres que lo han tomado prisioneros y como animales también lo han capturado a todo eso en la guerra seguro. Tú, dice, con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas, o sea que también ahí, los que debían ahí ese botín, ¿no? Tomar ahí, ¿no? Distribuir tal vez, contarlo. Estaban también los jefes de las casas paternas de la congregación, esos jefes fueran como cabeza. Dios podría, en otra parte dice, Dios pondría a Israel por cabeza y no por cola. Eso también dice la Biblia, hermanos, ¿no? Si es que le obedecían, dice, ¿no? Ustedes van a ser cabeza y no van a ser cola. Dios mismo dice, en Deuteronomio 28:13 dice así, ¿no? Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Es decir, aquí la iglesia debe ser cabeza en este mundo, ¿no? Y no cola, ¿no? Bueno, eso con las limitaciones que estamos viendo humanas, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Pero Dios también lo pone, pero sabemos que por encima de todo está pues el Señor Jesucristo, ¿no? Que ligados a Él, pues también la iglesia va a ser una cabeza, ¿no? Y no la cola, dice, ¿no? O nosotros también, ¿no? Que seamos cabeza y no cola. Esto dice aquí, solo estarás encima y nunca estarás de... Eso está hablando la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas, ahí la condición, hermanos. ¿Cuándo nos pone como cabezas? Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordenó hoy. Si escuchas, ¿no? Para que los guardes cuidadosamente, o sea, para que lo pongas en práctica. Si tú pones en práctica todos los mandamientos, entonces vas a ser cabeza, no vas a ser cola. Ahí está la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Esto es referido, ¿no? En las limitaciones que tenemos como humanos en esta tierra y como la iglesia. Pero por encima de todo está pues la cabeza que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos está ordenando. O sea, la cabeza nos está ordenando, ¿no? Dios o el Señor Jesús nos dice, si ustedes obedecen todo lo que yo les digo, entonces pues van a estar bien, ¿no? Van a ser la cabeza de este mundo y no van a ser la cola de este mundo. ¿Ah? Si ustedes escuchan mis mandamientos y lo guardan cuidadosamente, ¿no? Porque en otra parte dice, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. Bueno, Isaías 7:8 habla hasta de pueblos, ¿no es cierto? Que el pueblo va a encabezar, ¿no? Y en otra parte, y los hijos de Judá y de Israel,
levantarán, dice, para sí un jefe, literalmente aquí dice cabeza, pues está en Oseas 1:11. Otra parte, jefes, literalmente cabezas, ¿no? De la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. En Miqueas 3:9 está mencionado. En otra parte, Cristo es la cabeza de todo hombre, ¿no? Creo que hemos leído, bueno, aquí, Primera de Corintios 11:3, ahí está. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Miren, de todos nosotros, nuestra cabeza es Cristo, hermanos. Y la cabeza de la mujer es el hombre, es el esposo, ¿no? Y la cabeza de Cristo es Dios. Mira, en este caso, cuando hablan, ¿no? Que la cabeza de Cristo es Dios, ¿a qué se está refiriendo? Cristo lo está mostrando como hombre, como nuestro hermano mayor, ¿no? Que Él nos ha enseñado como hijos de Dios. Nosotros tenemos una cabeza que es Dios. Y como nuestro hermano mayor, Cristo también, ¿no? La cabeza es Dios, aunque Dios está en Él, pues completamente, ¿no? Por lo tanto, Cristo, como cabeza de la iglesia, hermanos, provee el liderazgo. Es nuestro líder, pues, no Cristo, ¿no? No es un ser humano, ¿no? Sino es Cristo nuestro líder. La orientación y el sustento necesarios para su unidad y crecimiento. Ajá. Entonces, el liderazgo, hermanos, es el que dirige la iglesia, es para que la iglesia, pues, no esté unida y tenga su crecimiento. Donde dice Colosenses 2:19, dice, pero no haciéndose a la cabeza, eso también hay que leer en su contexto, pues, hermanos, ¿no? Pero no haciéndose a la cabeza, dice, o sea, no agarrándose de la cabeza que es Cristo, hay que leer en su contexto eso, ¿no? De la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Ya hemos leído un poco de todo ello, hermanos, pero hay que leer, ¿no? Todo el capítulo, si es posible, de Colosenses. Ese libro estamos estudiando ahora, ¿no? Está hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? Que en Él ha puesto todo. Está Dios en Él y entonces la cabeza, eh, a la par que nuestro hermano mayor. Y hay que agarrarse de hay que asirse de la cabeza, ¿no? Así como Él dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos, ¿no? Separados de mí nada van a poder hacer. Entonces, la rama tiene que estar unido al tronco, por decir, ¿no? A la vid, ¿no? Entonces, así vamos a dar buenos frutos. Por eso dice, haciéndose, agarrándose a la cabeza, en este caso con la figura de cabeza y cuerpo, de la cual todo el cuerpo, miren, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, claro, nuestro cuerpo está unido con ligamentos, ¿no? Coyunturas. Crece con un crecimiento que es de Dios. La figura es de que unidos a Jesucristo crecemos, pues hermanos, ¿no? Vamos a crecer en el conocimiento de Dios como hijos de Dios. Ahora nos dice que leamos 1 Corintios 12, 2 al 27. Otra figura, seguramente aquí, hermanos, Pablo describe aquí la iglesia como un cuerpo. Ahí está. Vamos a aclarar un poco más de que la iglesia es como un cuerpo humano, ¿no? Pregunta, ¿qué otros aspectos de la iglesia son representados mediante esta metáfora, ¿no? Esta metáfora, estas figuras, hermanos, que se presenta aquí en la Biblia, nos está dando lecciones, que nosotros, la iglesia, somos como cuerpo, como cuerpo. Tal vez alguien va a pensar, yo soy de este cuerpo, pues, digamos, un dedo, una mano, yo soy el codo, alguien dirá, no, yo soy como el pie, soy como la rodilla, y así. El cuerpo, pues, tiene varias partes. No todos son, pues, ojos, no todos son oídos, ¿no? O no todos son nariz, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene diferentes partes, pero están unidos a la cabeza y la cabeza, ¿no es cierto? Dirige, ¿no? El funcionamiento del cuerpo, ¿no? Vamos a ver acá. 1 Corintios 12 al 27. Leamos. Porque así como el cuerpo es uno, ¿no? Nuestro cuerpo, veamos, nuestro cuerpo es uno, pero nuestro cuerpo es uno, sí, pero tiene diferentes partes, pues, hermanos, manos, pies, diferentes órganos tenemos. Entonces, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, hermano, así también Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, cuando nos bautizamos, pertenecemos al cuerpo que es la iglesia, hermanos, ¿no? Nos hacemos miembros como un cuerpo. No importa que seas judío, que seas griego, que seas de donde sea, de Chile, del Perú, de donde sea, ¿no? Nos hemos unido, ¿no? A un solo cuerpo. Sean esclavos libres, hermanos, es, ¿no? Un empleado, el gerente, no sé, ¿no? Rico, pobre, lo que sea, ¿no? El que se bautiza se une a un cuerpo, ¿no? Todos los bautizados. Y a todos se nos dio, pues, a beber de un mismo espíritu, pues el Espíritu Santo nos dirige a todos, ¿no es cierto? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere, pues, el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Pregunta, dice. O sea, por eso no será del cuerpo, por lo que dice. Entonces ahí dice, ¿no? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿no? Si todo, dice, si todo el cuerpo fuese ojo, hermano, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría pues el oído entonces? ¿No? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, ¿no? Cada uno de ellos en el cuerpo, ¿no? Como Él quiso, ¿no? Así como ha hecho el cuerpo humano, también está la iglesia como un cuerpo, entonces Dios nos ha llamado y ahí estamos, ¿no? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría pues el cuerpo entonces? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No, no podemos decir eso, pues yo no puedo decir, no, yo solamente, yo todo voy a hacer, no, así que no necesito de nadie, de los hermanos, así, solito voy a ser la iglesia. No es así. Yo muchas cosas no puedo hacer, no sé, por eso yo necesito de ustedes también para entender la lección. Cuando participan, ahí se me aclaran las cosas, ¿no? Entonces es así, necesitamos de todos, ¿no? Todos cumplimos un rol determinado, nos da talento, o sea, no todos iguales. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, hermanos. Los más débiles, hermanos, son de repente los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro, pues. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. A ver, pínchate nomás con una espina nada más que te entre, ¿no? La espina, pues, o la espina de la tuna, por ejemplo, me ha hecho saltar todavía, ¿no? No sabía cómo sacar la espina. Una pequeña espinita, ¿no? Y entonces te duele todo el cuerpo, pues, ¿no? Así está diciendo aquí. De manera que si un miembro padece en la iglesia, algún hermano padece, todos los miembros se duelen con él. Estamos preocupados, nos duele, pues a nosotros también lo que le ha pasado, ¿no? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Claro, cuando vemos que alguien, ¿no es cierto?, ha llevado un alma a los pies del Señor, nos gozamos, nos alegramos, no fiesta, hacemos fiesta, nos gozamos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí está la palabra de Dios, hermanos. Y los comentarios dicen, hermanos, así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, la vida puede resultar mucho más difícil cuando se pierde o se lesiona una de sus partes. Claro, así, nuestra iglesia, ¿cómo está funcionando, hermanos? Debe estar como un cuerpo, ¿no es cierto? Nuestro grupo donde estamos asistiendo, todos deben estar participando de alguna manera u otra. Si alguien se ha lesionado, se ha apartado, de repente se creó un vacío, hay una lesión, hay una herida, y a veces está cojeando la iglesia, pues no, porque a alguien de repente algo le ha pasado a alguien.
A menudo no reconocemos cuán importante es algo hasta que lo perdemos, ¿sí o no, hermanos? Por ejemplo, en nuestro cuerpo humano mismo. Hacemos las cosas como si pudiéramos hacer todo, nos esforzamos todo, hacemos fuerza, nos creemos, ¿no?, que podemos hacer, pero nos sale una hernia por hacer mucha fuerza. Tienen que operarnos, ponerse una malla, porque no se ha roto, ¿no?, esas membranas que está ahí protegiendo nuestros órganos. Entonces, y es así, ¿no? Y nos damos cuenta que realmente cuán importante es cuidar ese cuerpo, ¿no es cierto? Cuando, por decir, nos sacaron un órgano, ¿no?, porque está malogrado, no podían arreglarlo, ya nos sacaron la vesícula, el apéndice o cualquier otra cosa, pues todavía vivimos, pues hermanos, ¿no? Pero pues esa falta ya no es lo mismo. O nos sacan una muela, un diente, hermanos, ya no es lo mismo. Nos ponen algo que es eh, postizo, decimos, ¿no? Pero ya no es lo mismo, ya no puedes comer como el diente natural, pues, ¿no? Entonces nos damos cuenta recién cuando algo lo perdemos, pues recién allí, ¿no? Pero no necesitamos hacer eso. Hay que cuidarlo todo, pues, ¿no, hermanos? ¿No? Si tuvieras que renunciar a una parte de tu cuerpo, la pregunta, ¿cuál elegirías? No sé, esa pregunta, hermanos, miren, medio rara. ¿Qué te dice esto acerca de cuán vital es cada persona como miembro de la iglesia? Claro. Ahí terminamos nuestra lección con esta última pregunta, hermanos. Miren, la pregunta es, si tuvieras que renunciar a una parte de tu cuerpo, ¿cuál elegirías, hermano, hermana? Contesta. ¿Qué te dice esto acerca de cuán vital es cada persona como miembro de la iglesia? A ver, hermano, hermana. Pero ahí está la lección, hermanos, eso que quede, pues, ¿no? Para meditar y pensar, ¿no? Como ya aquí nos dijo, ¿no? A menudo no reconocemos cuán importante es algo hasta que lo perdemos, pues, hermanos, ¿no? Así que, ¿quién va a querer perder alguna parte de su miembro? Pues nada, no, nada, ¿no? Quisiéramos estar todos completos, pues, ¿no? En la iglesia también no queremos que nadie se pierda, ¿no? Por eso, bajo la dirección del Señor, pues tenemos que hacer nuestra tarea de cuidar, como le dijo a Pedro, le encargó, no es la tarea a Pedro. ¿Me amas? Si me amas, pues apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces a nosotros nos pregunta ahora, si le amamos, hay que apacentar las ovejas, no perder ninguna oveja, ¿no?, de la iglesia, ningún miembro. Hay que ayudarnos, hay que orar si es que no podemos hacer algo humanamente. Que Dios los bendiga, hermanos. Aquí vamos a despedirnos con una oración. A ver, vamos a orar a algún hermano o hermana que está disponible ahorita. A ver, está ahí, a ver, hay Marcelino. A ver, hermano Marcelino, he visto que ahí también está Yusmila también, ¿no? Bueno, Asunción, bueno, no, no. Hermano, Ahí está también Bercelay. Bercelay es hermano, ¿no? Muy bien. sí, mi hermano. Hermano, Por buenos favor, días. despídanos con una oración, hermano Bercelay. Bueno, hermanos, pongámonos reverentes, vamos a hacer una oración. Dios Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, agradecido Dios porque tú nos has dado siempre muchas oportunidades, siempre también estás en compañía de cada uno de nosotros, de tus hijos y también de aquellas personas que te necesitan, oh Dios, atiende también. Padre eterno, esta mañana venimos a ti para que tú nos puedas hacer algo en nuestras vidas, con los prójimos también, los que están en los hospitales, los que están privados de libertad. Aquellas personas desahuciadas no saben qué hacer en estos momentos, Señor Dios, o tal vez han pasado momentos muy trágicos en su vida. Dios, siempre estén ahí, acompáñalos en su agobio, en el dolor. Padre eterno, cada uno de tus hijos siempre tenemos situaciones de distintas formas que tal vez nos hemos encontrado en maneras encrucijadas porque el enemigo no descansa. Pero venimos, tenemos un Salvador, un Padre, quien nos da y nos extiende las manos para que nosotros
podamos sentir el aprecio y el cariño. Queremos ser, Señor, también ese personaje como Pedro, decididos para trabajar, puestos en tus iglesias, puestos como una herramienta, como una máquina, como una pieza pequeña para poder hacer funcionar, para hacer ver a los demás que tampoco nosotros no estamos en vano, sino estamos para la vanguardia de tus hijos, para la ayuda. Señor Dios, que tu Santo Espíritu obre y llene en cada ser humano, haciendo ver tu bondad y tu misericordia. Son los favores y ruegos que te pedimos en esta mañana, donde nos encontremos. Padre Santo, tú puedes actuar. Todos favores te pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, buen Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, 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 amén. Que Amén, mi Dios los hermano. bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien, hermanitos. Voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermano. Justo Hasta mañana. te Hasta va a mañana. visitar el hermano Daniel, te va a visitar. Ayúdale a trabajar en tu campo misionero. Daniel, así tenemos un Daniel, ¿no será? Tumbizuca. Ah, Tumbizuca. sí, un Sí. Daniel, también médico tenemos ahí en nuestro grupo. Qué bueno. Hermanito Qué- Marcelino, sería bueno Dime, ayudar hermano. también a nuestra hermana Mónica, a veces no puede hacer las oraciones, entonces necesita de apoyo, a ver si puede Sí, usted de sí, sí, repente vamos a también procurar. ayudar, Estamos entrar en 3 temprano, ferias, por eso sí, no me da tiempo porque ya, estamos trabajando en 3 ferias. ah, Ahora ya va a ya, terminar en febrero, entonces vamos a estar disponibles 100%. ya. Otro Bueno, hermano que también que está tengan todavía en la sala, hermano, si alguien se dispone, ¿no? Siempre, porque nuestra hermanita está un poquito mal, ¿no? Entonces hay que orar también por nuestra manita Mónica, ¿no? Entonces ella está haciendo todo un esfuerzo para entrar también y hacer las oraciones. Yo también, si me voy a poner mal o algo así, hermanos, siempre alguien tiene que estar listo, hermanos, siempre estudiando y liderando, pues, hermanos. Hay que ayudarnos mutuamente, hermanos, participar. Así que, hermanitos, hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Cierro la sala. Que Dios los bendiga.